Y siguiendo con el libro de Hechos, vamos a ver en esta mañana, y yo le puse como título, el 5, ustedes saben cómo lleva el título, el capítulo 5 de Hechos, ¿verdad? Ananías y Zafira, una pareja excepcional, ¿verdad? Excepcional esa pareja. Hoy vamos a hablar de esa pareja excepcional, a ver si nos queremos parecer a Ananías o a Zafira. Los hombres a Ananías y las mujeres a Zafira, ¿oyeron? Vamos a ver. Como decía Hugo el miércoles, yo quiero estar en esa iglesia, pero después cuando llegó, tengo contra ti. No, entonces no, ¿verdad? Bien. Yo le puse como título, la confianza en la soberanía de Dios. La confianza en la soberanía de Dios. Pero para yo llegar al capítulo 5 de Ananías, yo tengo que empezar desde el capítulo 32 de Hechos 4, donde habla todas las cosas en común. Y voy a ver tres partes o tres puntos. El primero, la confianza en la soberanía de Dios afecta cómo testificar. La confianza en la soberanía de Dios afecta cómo vives en relación con los demás. Y la confianza con la que Dios nos invita a acercarnos a Él no implica que no debemos tener temor reverente hacia su santidad y a lo que Él puede hacer cuando violamos esta santidad. ¿Qué significa soberanía de Dios? Dice que es el derecho que Dios tiene de hacer todo cuanto su voluntad, sus decretos, sus designios hayan concebido, y no solamente el derecho, sino el poder que Él tiene desde toda la eternidad de poder orquestar pasiva o activamente todo cuanto ha de acontecer sin tener que consultar a nadie y sin tener que dar cuentas o rendir cuentas a nadie. Entonces el primer punto es la confianza en la soberanía de Dios afecta cómo testificar. Vamos a leer el pasaje. Es un pasaje bastante largo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4 del 32 en adelante. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero, ahí está el enlace, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, hasta ahí van bien, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, oigan, jóvenes, preparados, ¿oyeron? Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto.
Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. O sea, los jóvenes estaban encargados de sacar todos los que caían allí. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, oigan, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mire lo que vemos aquí en este pasaje. La iglesia de aquel momento, primero en la abundancia de la generosidad y luego en disciplina. Y entramos al primer punto. Para entrar en el tema de la soberanía de Dios, miremos la frase del versículo 33 que dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué había? Había una abundante gracia y era sobre todos ellos. O sea que esta frase nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en esta iglesia. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era el motor de todo esto? Y esa frase es: abundante gracia había sobre ellos. Abundante gracia había sobre ellos. La confianza de los cristianos en esta etapa temprana de la iglesia estaba depositada en la soberanía de Dios y resultó ¿en qué? En una gracia abundante. Y dice que los apóstoles recibieron esa abundante gracia y entonces con gran poder y gracia testificaban, dando testimonio de la resurrección del Señor. ¿Y qué es la gracia? La gracia es lo que te hace posible que tú testifiques. Y eso lo dijo Pablo, lo podemos corroborar en 1 Corintios 15, su versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por la qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué hizo? Antes que he trabajado más que todos ellos, pero que no soy yo, sino que la gracia de Dios conmigo. O sea que la gracia que está depositada en ti, mi hermano, es la que te da el poder para que tú salgas allá afuera a testificar de la resurrección de nuestro Señor. Es esa gracia la que te hace hablar y llevar el mensaje de salvación a las demás personas, así como lo hizo Pablo. Le permitió hablar y reconocer que no era él, sino la gracia de Dios en su vida. Y esta gracia ha sido definida como la habilidad que Dios tiene de capacitarnos de hacer cuanto Él nos ha llamado a hacer. Y testificar es uno de sus mandatos. Y en el versículo 12, que no lo leímos, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas ¿qué? Señales y prodigios en el pueblo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. De tal manera, mi hermano, que los apóstoles pudieron, por la gracia de Dios, no solamente testificar en palabra, sino que también pudieron testificar con hechos. Y pudieron vivir cosas que hablaron y proclamaron justamente por la misma gracia de Dios. Y sabes, muchas veces nosotros no testificamos de esta manera y con ese poder que el Señor nos da, porque nos ha faltado la confianza en la soberanía de Dios, porque no hemos llegado a conocer a Dios como Él quiere que nosotros le conozcamos.
Y debido a esto, hermano, nos llenamos de temores. Y esta es la realidad. Nosotros estamos llenos de temores. ¿Tememos a qué? A ver, ¿a qué le temen? Díganme, a ver, hablen. ¿A qué le temen? A las cucarachas. ¿A qué más le tememos? A perder un trabajo. Perder a lo incierto, a perder la estabilidad. Tememos a perder la salud. ¿Usted no cree todo lo que he pasado yo con este dolor de dientes? Porque yo dije, estoy llegando a los 60 y no han venido muy buenos. Primero un dolor debajo del brazo y ahora el dolor en el diente. Y tememos perder la salud. Y sabes que quería caer como en depresión y me entró un nervio y el estómago me brincaba y tuve que decir, Señor, dame la paz, dame la tranquilidad, porque eres el único que me puede quitar todas estas cosas que estoy sintiendo en estos momentos. Soy tu hija y yo sé que me vas a sanar, yo sé que vas a hacer en mí muchas cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces no puedo tomar agua, así que tengo que tragar y quiero que me entiendan, ¿oyeron? Entonces tenemos muchos temores, tememos a perder la salud, tememos a perder cosas materiales, hasta montarnos en un avión, hasta en un ascensor, nos da miedo, ¿cierto? Recuerden cuando yo les dije que iba a Río de Janeiro, que tenía miedo porque cuando yo me enteré que eran 6 horas y que teníamos que viajar de noche, yo decía, Señor, nunca he estado en un avión por más de 1 hora, porque siempre eran vuelos cerquita, pero 6 horas y de noche, no, tú no sabes dónde vas a caer, ¿verdad? Entonces, te da temor eso. Pero ¿sabes qué, hermano? Que no se nos olvide que la cura de todos esos temores es la confianza en la soberanía de Dios. Y fue esa confianza en la soberanía de Dios la que capacitó por medio de su gracia a los apóstoles. ¿Para qué? Para testificar y llevar su palabra. Primer punto. Faltan 2 ya. Segundo, la confianza en un Dios soberano afecta nuestra relación ¿con quién? Con la comunidad que está a nuestro alrededor. Y nuevamente les recuerdo los versículos. Y la multitud de los que habían creído, ¿qué pasaba? ¿Eran de qué? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que. Oye, Hugo, vámonos para allá. ¿Cierto? Todas las cosas en común. Lo tuyo es tuyo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No como lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, no. Era bien interesante, ¿sabe? Tenían todas las cosas en común. Y dice el 34, así que no había entre ellos ningún ¿qué? Necesidad. Oye, qué alegría, ¿verdad? Qué hermoso la vida de los primeros discípulos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y lo ponían a dónde? A los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su ¿qué? Su necesidad. De seguro, hermano, que esta gente conocía el Salmo 24:1 que dice ¿cómo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta iglesia llegó a entender esta realidad. Esto que tenemos, esto que estamos vendiendo, esto no es nuestro. De hecho, las cosas materiales del planeta Tierra no son mías, y el pasaje lo dice.
dice que la iglesia primitiva llegó a verse como administradores de su vida y llegó a verse también como administradores, de lo que ellos poseían. Dios era y es el dueño de todo. Y fíjense cómo esta iglesia respondió a ese entendimiento. Ninguno decía ser suyo lo que poseían, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Un Dios soberano que recuerda que Él es el propietario de todo cuanto tú posees. De hecho, esta congregación solamente tuvo en común, por así decirlo, no tuvieron solamente en común lo que ellos poseían, no, tuvieron también sus propias vidas en común, porque dice que eran de un corazón y un alma. O sea, la confianza en la soberanía de Dios afecta cómo tú vives en relación a los demás. Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía decir ser suyo propio nada de lo que poseía. Desafortunadamente estamos viviendo en un individualismo de nuestros días que caracteriza a nuestra generación, que no entienden mucho esta forma de comunidad que estos hermanos de la iglesia de aquellos días tenían, esa forma de vida, ¿verdad? Completamente distinta. La gente verdaderamente vivía como en comunidad. Si no, acuérdense de aquel pasaje de Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 44, que hablan cuando llevaban a Jesús al templo a los 12 años. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál era la costumbre? Iban, ¿verdad?, en camino, ya venían de regreso a su ciudad, a sus pueblos, y venían todos, hombres, mujeres, niños, y de pronto le dice José a María: María, ¿dónde está Jesús? No sé, tiene que venir con ellos, porque estamos todos juntos, venimos en comunidad. De pronto no paró bola, y después otra vez le dice María: ajá, José, ¿y dónde está el niño? Bueno, el niño de 12 años. María, no te preocupes, él está por ahí. Mira, Juan, cuando se te pierde, o Mariano, que tiene las tres perlas preciosas esas, que son niñetecitas hermosas, ¿verdad? Valga la propaganda, es lo más bello. Bueno, cuando vengan mis otros nietos, también van a ser igual. No crean. Bueno, y entonces, cuando se te pierde uno de tus hijos, ¿qué haces? Tú te vuelves loco. Tú no sabes qué hacer. El mío se me perdió y se me fue para el otro barrio. Del plan 400 cogió para el Socorro y pasó carretera y todo, pequeño. Pero después, ¿saben lo que le pasó? Entonces, uno se vuelve loco, uno no sabe qué hacer, dónde está, ¿verdad? Porque entramos como en: ay, Señor, ¿dónde está? Devuélvemelo. Y me pasó después, estando él estudiando en bachillerato, con él y con mi sobrina. Y yo le decía: Señor, pero si tú nomás me diste solo, ¿por qué me lo vas a quitar? Arrodillada, porque no venía y no sabía dónde estaba. Y con Andy también me pasó lo mismo. Y le pedí al Señor, pero ya después aparecieron. Entonces, María se preocupó y otra vez le dijo: Señor, tú, José, sabes que los papás son despalomados, y disculpen, pero los papás son muy despalomados en ese aspecto, ¿sabes? Es que 9 meses, mi hermano, son 9 meses. Entonces le dice: José, ¿dónde está Jesús? Ay, María, no te preocupes, él está. No, salieron a buscarlo. Después de 3 días lo encontraron, ¿dónde? En el templo. No estaba con ellos, ¿por qué? Porque tenían esa forma de andar y él no se preocupaba, porque eran de un corazón y un alma. Todo lo del uno era del otro y vivían en esa comunidad. También acuérdense cuando aquel hombre allá en Mateo, cuando habla acerca de la oración, va y le toca la puerta como a las 12 de la noche al vecino y le dice: oye, dame un pedazo de pan, que vino uno aquí, no tengo que darle. Porque es que esa visita es tuya también, porque todos vivimos en comunidad. ¿Cierto? Entonces, vemos que todo lo tenían en común. Eran de un solo
corazón y un solo sentir. Pero sobre todo porque ellos habían desarrollado una devoción a la persona de Cristo. Y cuando tú haces eso, es mucho más fácil ser de un solo sentir y de un solo corazón. Y fueron las verdades del Evangelio las que nos pueden llevar a vivir como ellos vivieron. Ahora, no estoy diciendo que este texto enseña entonces que todas las generaciones, en todas las comunidades cristianas, eso era lo que había que hacer. Pero sí les digo que hay un principio detrás. Y que cuando abunda la gracia de Dios en la congregación o en las vidas individuales, abunda que la generosidad. Y no había ningún necesitado entre ellos. Así que esta iglesia se destacó, primero, por su unidad. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Segundo, desprendimiento. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Tercero, generosidad. Todas las cosas eran de propiedad común. Cuarto, de nuevo, los apóstoles testificaban con gran poder acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, presencia manifiesta de Dios, y abundaba la gracia. Quinto, estabilidad. No había ningún necesitado entre ellos. Sexto, eternidad. 7, credibilidad en el liderazgo, porque dice que todo lo que vendían, ¿a quién los ponían? A los pies de los apóstoles. Y eso fue el resultado de gracia abundante. Ahora, esta generosidad es el resultado de confiar en ¿quién? En la soberanía de Dios como dador. Es una generosidad real, no fingida. Es una generosidad real, como la que vemos en la vida de ¿quién? De Bernabé. Versículo 36 y 37. Entonces José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. O sea que Bernabé era ¿qué? Levita, pero que vivía ¿dónde? En Chipre. Y ellos le cambiaron el nombre, o le pusieron por sobrenombre ¿cómo? Bernabé, porque él se llamaba José. Y que Bernabé se llama, traducido es hijo de consolación. Y acuérdense de ese Bernabé, todo lo que hizo, ¿verdad? Bien, entonces dice que Bernabé tenía también una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces aquí nos está hablando de las características de esta iglesia, y también nos está mostrando ahora la persona de Bernabé, y después ahora nos va a ver a las dos personas de este matrimonio. Pero fíjense que Bernabé también tenía una generosidad genuina, sin apariencia, diferente a la de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y como les decía, Bernabé era hijo de consolación, y Bernabé fue aquel apóstol que cuando Pablo se convirtió al evangelio, que estuvo donde Ananías, pero no este, ¿oyeron? No es el mismo, ese es otro Ananías, que lo llevaron porque estaba ciego, entonces ahí los tuvo, y después los creyentes no aceptaban a Pablo, porque Pablo era ¿qué? Era Saulo de Tarso, que perseguía ¿qué? A la iglesia, entonces no lo aceptaban. Y Bernabé fue el que lo cogió, y dice un versículo que cuando se lo llevó a Tarso nuevamente, dice que había paz en las iglesias, o sea, no querían a Pablo. Bien, entonces esto era Bernabé. Tenía también este Bernabé, dice que vendió lo que tenía y también lo dio a los apóstoles, y también él dio su vida y también la dio por la causa de Cristo. Pero entre ellos había una pareja que quería lucir como Bernabé, pero no tenían el corazón de Bernabé. Y aquí empieza ahora el capítulo 5 de Hechos, de Ananías y Zafira. Este es tremendo. Prepárate. Dice, la confianza, el tercer punto. La confianza con la que Dios nos invita a acercarnos
a Él no implica que no debemos tener un temor reverente hacia su santidad y hacia lo que Dios es capaz de hacer cuando su santidad es violada. Y Ananías y Zafira ilustran este punto perfectamente. Sabe que Dios nos ha invitado a acercarnos con confianza al trono de la gracia, pero también tenemos que entender que no es lo mismo tener confianza que ser confianzudo. Y hay mucha irreverencia y jugamos con verdades que son ciertas. ¿Como cuál? Que todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, bueno, no importa, yo puedo cometer un pecadito por aquí, uno más, no importa, ¿cierto? Y hay otro también que dice, gracias a Dios que todo es por gracia. Y usamos esto para justificar nuestra falta de celo por la santidad de Dios. No hay una menor preocupación ni cargos de conciencia y entonces minimizamos nuestra iniquidad. Ananías y Zafira son dos ejemplos clásicos de hipocresía. Eran como el pasaje de Mateo 23, 28 al 29 cuando habla de que son sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de podredumbre y por fuera están bonitos. Tú vas a un entierro, a un funeral y tú ves esa caja, es hermoso, ¿verdad? La madera y todo, y si eres ebanista te llama la atención la madera y todo, pero por dentro ¿qué hay? Podredumbre. Entonces esa era la hipocresía que había entre Ananías y Zafira, y es la que hay muchas veces entre los cristianos que fingen ser espirituales para impresionar a los demás, como esta pareja. Fingían ser espirituales para impresionar a los demás, porque en el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído, o sea, ellos habían creído, supuestamente, habían creído. Y dice que vendieron esa propiedad y acordaron un precio entre esposos. Vamos a ver qué dice. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Oye, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte le puso a los pies de los apóstoles. Vendieron la heredad y después vienen y le dicen a Pedro, trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira lo que pasa aquí. Ananías y Zafira vendieron, sustrajeron del precio, sabiéndolo su mujer. ¿Sabe qué, mujer? Tú estás para estorbar a tu esposo. Porque ella sabía que no era todo el total de la heredad que habían vendido. ¿Sabe que Ananías se dejó seducir? ¿Por quién? Por Satanás, cuando le dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Se dejó seducir, pero ¿sabes una cosa? Satanás llega hasta donde tú le permites. Y este hombre se dejó seducir por Satanás y después dice, es que Satanás me tentó. ¿Y a quién mataron? ¿A Satanás o a Ananías? Tenemos que tenerle miedo, no a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. A ese es el que tenemos que tenerle miedo. Y así como Satanás indujo o sedujo a Ananías, ¿a quién más sedujo Satanás? También una pareja, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y tuvo la desfachatez Adán de decirle, la mujer que me diste. ¿Y qué dice el Señor?
someteos los unos a los otros. La mujer debe estar de sometimiento. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Lo obligó Eva? No, ¿verdad? Él se sometió a la voluntad de la mujer. Ojo, hombres, ustedes son cabezas de hogar. Y así como Eva le dijo a Eva, ¿verdad? A Adán, sí. Entonces fíjense, él respondió, la mujer que me diste, pero no, es que ella no te obligó, tú te sometiste a la voluntad de ella. Y muchas veces queremos culpar a Satanás para disculparnos nosotros. Ojo, como te dije antes, él llega hasta donde tú se lo permites llegar. Porque si yo te digo, sal de aquí, no puedes llegar, quédate allí. Él está allí, él es el primero que llega cuando estamos aquí. Cuando se abre este templo, él es el primero que está allí. Y sabes que él es el acusador allá. Él te seduce. Y si tú caes, vaya enseguida le dice, mira, ve, allá está aquel, el que dice que es tu hijo, que no sé qué, mira, ve lo que está haciendo. Porque es acusador también. Entonces, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Se pusieron de acuerdo y, como les dije, tengan mucho cuidado. Esposa, estorben a sus maridos. Le dijeron que era la totalidad, pero no lo era. Y Pedro empieza a preguntarle, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, o sea, ¿para qué la vendiste? No se te quedaba a ti. O sea, si no la vendes, es tuya. Y si la vendes, la plata es tuya. Y tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana con eso. Porque nadie te está diciendo que la vendieras. Y le dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a qué? A Dios. Y estaban cuando la llenura del Espíritu Santo y miren, todo lo que hizo esta pareja. No han mentido a Dios. Perdón, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Se pusieron de acuerdo, pero todo les salió mal. La mentira es hipocresía. Y sabe que nosotros tenemos diferentes formas de mentir. Bastante. Mentimos cuando aparentamos ser una cosa que no somos. Mentimos cuando decimos que hemos visto y oído alguna cosa y eso es mentira. Mentimos cuando le decimos, ay, mi hermano, ¿cómo está? Y después, hermano, es difícil, vean. Mentimos. Y vemos que Ananías y Zafira tenían algo de esto. Y le dice, no han mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Cuando nosotros le mentimos a los hombres, estamos mintiéndole a Dios. Le mentimos a Dios. En el Salmo 116:11 dice, todo hombre es mentiroso. Así que todo hombre de alguna manera, en algún momento, en algún lugar es hipócrita. Ananías dice en el versículo 6, al 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y los jóvenes que estaban encargados en ese tiempo fueron y enseguida se lo llevaron y lo sepultaron. Veían cómo iban a disfrazar ese pecado, ¿verdad? Delante de los hombres.
No hagan eso, esposos. No hagan componendas para ver cómo va a lucir mejor. No nos hagamos cómplices el uno del otro, porque el resultado de esta disciplina que Dios trajo a la iglesia en su etapa temprana, dice que fue terrible. Y es terrible que el Señor tenga que disciplinarnos para que otros escarmienten. Acuérdense cuando Dios hizo disciplina con Acán y mató a 250, ¿verdad? A esto está el número 16:35. También hizo algo parecido con Moisés cuando le dijo: delante de mi pueblo no me trataste como santo, no puedes entrar a la tierra prometida. Y Moisés: pero Señor, ¿por qué no me trataste como santo públicamente delante de mi pueblo? Sabe que Dios no puede permitir que su pueblo rebaje su nombre y que juegue con su santidad. ¿No lo hizo con la iglesia de Corintios? Cuando tomaron la cena indignamente, y ahora con Ananías y Zafira. ¿Y eso en el Antiguo Testamento? No, pues después de la resurrección, ¿verdad? Esto es pacto de gracia. Y sabes que Dios es el mismo, y cada vez que lo hizo por amor a su nombre, a su gloria, amor a su causa y por amor a su pueblo. La disciplina del Señor es una manifestación amorosa y santa del carácter de Dios. Y mire lo que le digo a esta mujer. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dice: sí, en tanto. Oiga, si ella podía decir: no, es mentira, se hubiese salvado. Es mentira. Él hizo una componenda para quedar bien como Bernabé, pero no. Está mal está mal hacer esto. Así que me echó atrás, ¿sí o no? Pero ella, no lo estorbó, no le dijo nada. Y muchas veces nosotros cometemos el error de que el esposo está haciendo mal y no le corregimos. Siempre sea someteos el uno al otro en el Señor, en el temor de Dios. Claro, porque si Él te dice: ve, vamos para el templo, vamos a eso, tú vas a decir: no, ahí sí es otra cosa. Pero hacer cosas malas, no aceptes. Un pueblo sin disciplina es un pueblo sin temor a Dios, sin temor al pecado, y por consiguiente es un pueblo alejado de Dios, que disfruta el pecado pero que luego llora amargamente sus consecuencias. Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Y dice que también ella cayó a los pies y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y el 11: vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino mucho temor. Hermanos, tenemos que recordar cada rato, en todo el tiempo, a nuestro Dios y sus atributos. Yo tengo que honrar su santidad por amor a su nombre, por amor a su pueblo, y al mismo tiempo para que me evites consecuencia. El pasaje de Ananías y Zafira tiene que ponernos a pensar que Dios no estuvo dispuesto a comprometer su santidad o a dejarla infiltrar por algo que se infiltró en aquel tiempo en el jardín del Edén: el engaño y la mentira. Y fíjense que cuando empecé hablaba de la gracia abundante, y esa es la base de todo esto, la gracia abundante que te da la habilidad de dar generosamente, esa gracia abundante que te da el poder para testificar, y esa misma gracia abundante es la que te permite obedecer, pero gracia abundante en cercanía al Señor, no en lejanía. Gracia abundante en tu esfuerzo de querer agradarlo, en tu lucha por no pecar, porque Dios lo ve y Dios te va a honrar. Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente cada día, y que podamos cada día recordar lo que el Señor demanda de nosotros. Y estos ejemplos quedaron allí para que cada día nosotros podamos crecer en gracia y podamos ser los mejores dentro de una congregación. Que compartamos siempre, y que el dolor tuyo sea el dolor
de mi hermano, y que evitemos la mentira, porque es hipocresía, y no mentimos a los hombres, sino mentimos a Dios, y el Señor honra a los que le honran. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana. Pueden ponerse de pie, vamos a orar.